Banamex reconoció que la presentación del Plan México es positiva, sin embargo, destacó que no se observa concordancia con la consolidación fiscal y no atiende problemas estructurales. El área de estudios económicos del banco indicó que la presentación del plan parece formar parte de una estrategia de defensa para enfrentar los riesgos asociados a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y alertó que la implementación de los objetivos de este plan ocasionará un mayor déficit público. Precisamente para conversar sobre estas apreciaciones en torno a este Plan México, saludo a Iván Arias, director de estudios económicos precisamente de Banamex. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Iván. A ver, ¿cuáles son, digamos, las contradicciones más evidentes de este plan entre lo que expresa o externa y lo que en los hechos y en la narrativa pues han venido caracterizando no solamente a el gobierno de López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, sino de la presidenta Claudia Sheinbaum? Mira, primero justo me iría a este tema de, bueno, entre contradicción y escepticismo que tenemos nosotros, es la presentación de este plan, en nuestra opinión, se enmarca en esta tradición de presentar planes a inicios de sexenio, luego estos se pierden, desafortunadamente no hay seguimiento y poco termina materializándose, ¿no? Por ejemplo, tú señalabas respecto a sexenio anterior, diría, las obras insignias que se plantearon hace 6 años sí se realizaron. No salieron carísimas, no hubieron los resultados que se esperarían a estas alturas, pero bueno, se hicieron. Pero el caso de la centralización de toda la administración pública federal que se había plantado hace 6 años, no se realizó, ¿no? Eso como un ejemplo de por qué estamos escépticos a que se materialice lo que se plantea. En donde hay una contradicción también en el tema de finanzas públicas, porque por un lado en el presupuesto se plantea una disminución fuerte del déficit público necesaria, diría yo, para estabilizar la deuda, pero pues en este plan se está hablando de incentivos fiscales, disminuciones de impuestos, esto aumentaría el déficit, también algunos proyectos de infraestructura que no queda claro si están ya contemplados o no en los planes del presupuesto que está ya en ejecución y entonces eso podría llevar a presiones en las finanzas públicas que dificultarían el alcanzar las metas ya establecidas, ¿no? Te diría que tampoco me convence este planteamiento en general de corte proteccionista, en gran medida muy a la Trump, en el sentido de plantear, bueno, las importaciones son malas, están causando el que la manufactura esté estancada, el que haya baja inversión, el que haya bajo empleo, en lugar de revisar cuáles son los problemas estructurales de la economía mexicana, de por qué durante las últimas décadas el crecimiento ha sido muy bajo, ha sido insuficiente. Y en mi opinión eso pasaría por un impulso fuerte a la inversión, tanto en infraestructura como en educación, en capital humano, como también en buscar la forma de incrementar la productividad. Falta mucho, en mi opinión, es insuficiente esta señal para revertir el deterioro tan fuerte que ha habido en el clima para la inversión desde las elecciones de aquí de México a la fecha, pasando también por el tema de los riesgos que asociados a la administración nueva de Trump. Y entonces por eso lo vemos como que queda en una buena señal en particular la apertura para la inversión en el sector energético, pero de momento no da para que nosotros veamos un mejor panorama en particular para el crecimiento económico. ¿Qué tendrían que ver como una señal inequívoca de que este Plan México jala, vuela, eh, considerando pues que el riesgo país se ha incrementado y se ha incrementado por la implementación de una serie de políticas públicas que ahuyentan la inversión, como es el caso de esta reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos, una política fiscal más pues persecutoria, una inseguridad física
que pues no se ve cómo se pueda controlar. ¿Qué es lo que se necesitaría ver como acciones contundentes del gobierno para darle coherencia y viabilidad a este Plan México? Yo creo que una que sería muy significativa, muy simbólica, sería ver que efectivamente vemos que se materializa esta apertura a coinversiones en proyectos en el sector energético, ¿no? Que fue prácticamente un tabú. El sexenio pasado se veía mal la participación del sector privado en electricidad misma y también, no digamos, en el sector petrolero, en la medida que veamos ya esta apertura materializada en proyectos donde pueda haber inversión conjunta, sería una gran señal también, ¿por qué no? El ver que se empieza a materializar este tema de los polos, este tema de nuevas plantas automotrices, podríamos ir creyendo que van en serio en la implementación de este plan y en la idea de revertir estos retos que tú ya señalas y que han llevado a que pues, el clima para la inversión sea muy bajo, la confianza de los productores ha caído en meses recientes y entonces en general la perspectiva es que la inversión siga cayendo, ¿no? Acabas de comentar hace unos minutos el tema de cómo le fue la inversión en octubre y pues ya vemos una tendencia franca a la caída por temas de menor gasto. Insisto, esto como que no hace sentido con lo que se presenta en el plan, donde implicaría mayor gasto público, como en el tema de la inversión privada, que la perspectiva, dado todos los retos que señalaste, que se han materializado de las elecciones para acá, pues dificultan el darle la vuelta a la inversión, ¿no? El Plan México es una visión sobre todo hacia el interior del país, considerando sus políticas públicas, sus inversionistas, su política fiscal, por ejemplo, pero da la impresión que no está considerando los factores externos, como es el hecho pues, de esta recomposición geopolítica que vemos, cómo va a jugar China, cómo está impactando el comercio chino en México, qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, la irrupción de Donald Trump como presidente a partir de la próxima semana. Todo eso, ¿cómo puede mermar estos buenos deseos o estas buenas intenciones de este plan? No, efectivamente, ¿no? Los riesgos son muy elevados por la parte externa, por la parte de China, pues bueno, el que habrá que mostrar o demostrar que el comercio que estamos teniendo con ellos es desleal, que ellos están exportando a nosotros con prácticas desleales, por ejemplo, de dumping, de fijar precios más bajos que lo que son sus costos, por ejemplo, porque si no, pues ellos se van a defender ante la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, si nosotros les imponemos tarifas y les ponemos barreras que no van acordes a tratados que hemos firmado nosotros, ¿no? Entonces sí, por ese lado está ese flanco abierto de qué se va a hacer si China empieza a exigir que se respeten las reglas actuales. Y la otra, como bien señalas, pues bueno, no sabemos en qué momento pueda activar sus amenazas Donald Trump y efectivamente aquí parecería que solo se busca vender ante Donald Trump a México como un aliado, pero no se ven cómo se podría blindar la economía mexicana ante ya la materialización de los aranceles, por ejemplo, si nos los impone Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles serían los planes B en ese caso? Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex. Un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Darío. Para mí es un placer dirigirme a tu auditorio y platicar contigo también. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes.